¿Qué tal, mi hermano, mi hermana? Dios te bendiga. Continuamos en estos 21 días de ayuno y oración y hemos llegado ya al día número 9. Estamos en el día número 9 y yo te quiero invitar a que tomemos tiempo para orar y presentar delante del Señor nuestro ayuno como lo hemos venido haciendo los otros días. Así que si puedes, ahí donde estás, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque podemos adorarte y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Amado Espíritu Santo, ayúdanos a que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu se fortalezcan en ti en estos 21 días de ayuno y oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pues bueno, como lo hemos venido haciendo en otros días, yo te quiero compartir una historia de otro de los hombres que Dios usó, ¿verdad?, durante una temporada para traer un gran avivamiento. Y hoy te quiero hablar acerca de John G. Lake. John G. Lake. Este hombre fue conocido como el hombre de sanidad. Y es que se relata en uno de sus escritos que después de un momento que tuvieron que vivir con una persona en un hospital, y el escrito dice lo siguiente: les dije a los científicos, caballeros, quisiera que vean una cosa más. Vayan a su hospital y traigan a un hombre que tenga una inflamación en el hueso. Tomen su instrumento y colóquenlo en su pierna. Dejen suficiente espacio como para que pueda tocar la pierna con mi mano. Pueden asegurarlo a ambos lados. Cuando el instrumento estuvo listo, puse mi mano en la espinilla del hombre y oré. No fue una oración extraña, sino el clamor de mi corazón a Dios. Y dije: Dios, mata esta enfermedad demoníaca con tu poder, que el espíritu se mueva en él, que viva en él. Entonces les pregunté: caballeros, ¿qué está sucediendo? Y ellos respondieron: todas las células están respondiendo. Ese día ese hombre fue sanado delante de aquellos médicos que pensaban que ya no había esperanza para ese hombre enfermo. Según los relatos de la vida de este avivador, se dice que si alguna vez hubo un hombre que anduvo según las revelaciones de Dios en el hombre, este fue John G. Lake, un hombre lleno de propósito, visión, fortaleza y carácter. Su única meta en la vida era llevar la plenitud de Dios a cada persona. Muchas veces dijo que el secreto del poder del cielo no estaba en hacer, sino en ser. Él creía que los cristianos debían disfrutar el ministerio, el mismo tipo de ministerio que Jesús tuvo cuando estuvo en la tierra, y que esta realidad podía lograrse solamente si se veían a sí mismos como Dios los veía. John Lake vivió su vida y cumplió su ministerio en la tierra con este entendimiento espiritual. Según la historia, este hombre nació el 18 de marzo del año 1870 en Ontario, Canadá. Tuvo 15 hermanos. Su familia se mudó a Sault Ste. Marie, esto en Michigan, cuando él era aún pequeño. John Lake escuchó por primera vez el evangelio predicado en una reunión cuando tenía 16 años, y poco después entregó su vida al Señor. Aunque había vivido una vida moralmente pura, su corazón estuvo inquieto hasta que pidió al Señor que lo salvara. Hablando de este encuentro, John Lake escribió más tarde: me rendí a Dios, la luz de los cielos se abrió paso en mi alma. Cuando me levanté de mis rodillas, ya era un hijo de Dios y yo lo sabía. Los padres de John Lake eran personas fuertes y vigorosas que habían sido bendecidas con una salud maravillosa, pero un espíritu de enfermedad y muerte había atrapado el resto de la familia. 8 de sus miembros, 4 hermanas y 4 hermanos, murieron de enfermedades. Durante 32 años siempre hubo un miembro de la familia inválido o enfermo, según escribió Lake. Durante este tiempo nuestro hogar nunca estuvo libre de la sombra de la enfermedad. Su niñez estuvo llena de recuerdos de médicos, enfermedades, enfermeras, hospitales, coches fúnebres, tumbas y lápidas. Su hogar fue un hogar triste, una madre destrozada y un padre quebrantado, luchando por olvidar los dolores del pasado para poder ayudar a los miembros de la familia que aún vivían y que necesitaban de su amor y sus cuidados. En 1891, John Lake se mudó a Chicago, allí a Harvey y después a Harvey, Illinois, donde fundó The Harvey Citizen, un periódico local. Mientras vivía en Harvey, conoció a su futura esposa, Jenny Stevens, de Newberry, Michigan.
Los dos se amaban profundamente y se casaron el 5 de febrero del año 1893 en Millington, Illinois. Dios bendijo a la pareja con una maravillosa unidad en el espíritu y 7 hijos. Uno de los ministerios más importantes de Jenny para su esposo eran la intercesión y la oración. Pero 2 años después de iniciar este maravilloso matrimonio, la enfermedad se filtró en su hogar. A Jenny le diagnosticaron tuberculosis y problemas cardíacos. El latido irregular de su corazón hacía que cayera inconsciente y algunas veces John Lake la encontraba sin sentido en el suelo o en la cama. Para combatir estos problemas, cada vez le daban dosis más grandes de estimulantes para controlar su ritmo cardíaco. En un sentido práctico, todo esto la convertía en una mujer inválida. Finalmente, por recomendaciones de los médicos, John Lake se mudó con su familia nuevamente a Michigan, donde comenzó a trabajar en negocios inmobiliarios. Pero Jenny continuó empeorando hasta el año 1898, cuando los médicos dijeron a John Lake que ya no quedaba nada por hacer para su esposa. Ahora John Lake se enfrentaba a la crisis más terrible de su vida. ¿Dónde estaba el poder de Dios en este momento? Toda su familia había sido afligida por las enfermedades. Su hermano había sido inválido debido a una hemorragia interna durante 22 años. Su hermana de 35 años tenía cáncer de mama. Otra hermana estaba muriendo de una enfermedad en la sangre y ahora la persona más querida para él, su amada esposa, estaba cerca de la muerte. Pero John Lake había experimentado el poder sanador de Dios anteriormente. Cuando era más joven, había sufrido de reumatismo, cuando el dolor que deformaba su pierna finalmente llegó a un punto extremo. Él mismo viajó al hogar de sanidad de John Alexander Dowie en Chicago. Mientras estaba allí, un hombre mayor le impuso las manos. El poder de Dios vino sobre él y sus piernas se enderezaron instantáneamente. Los demás familiares de Lake que sufrían enfermedades terminales también habían sido sanados en el hogar de John Alexander Dowie. Después de su propia sanidad, John Lake trajo a su hermano inválido al hogar de Dowie, donde éste fue sanado. Cuando le impusieron las manos, su enfermedad en la sangre desapareció y soltó de su lecho y lo soltó de su lecho de muerte. Entonces llevó a su hermana, que sufría de cáncer de mama, a Chicago. Al principio, cuando llegaron, ella tenía algunas dudas, pero una vez que oyó la palabra de Dios predicada con tan gran poder, su fe creció y fue sanada. Su dolor desapareció instantáneamente y la masa más grande del cáncer cayó en unos pocos días. Los nódulos más pequeños simplemente desaparecieron y Dios le restauró su salud. Otra de sus hermanas continuaba enferma a pesar de las muchas oraciones, y John Lake estaba planeando llevarla al hogar de sanidad a ella también. Pero antes de que pudiera hacerlo, su madre lo llamó por teléfono. Le dijo que su hermana estaba muriendo y que si deseaba verla debería apurarse. Cuando John Lake llegó, su hermana estaba inconsciente, sin pulso, y el cuarto estaba lleno de gente que lloraba su muerte. Conmovido por esta escena, John Lake miró al bebé de su hermana acostado en la cuna y pensó: ella no debe morir de ninguna manera. Luego escribió lo siguiente acerca de esta profunda compasión que tuvo en ese momento: no tengo palabras para expresar a otra alma el clamor que había en mi corazón y la llama del odio por la muerte y la enfermedad que el Espíritu de Dios había encendido dentro de mí en contra de todo espíritu de enfermedad. Lake caminaba agitado de un lado a otro en el cuarto de su hermana, mientras su corazón clamaba por alguien que tuviera fe para ayudarlos. Solo podía pensar en un hombre que tuviese esa clase de fe: John Alexander Dowie. Por lo tanto, le envió un telegrama con las siguientes palabras: aparentemente mi hermana ha muerto, pero mi espíritu no la deja ir. Creo que si usted ora, Dios la sanará. La respuesta de Dowie fue: aférrese a Dios, estoy orando, ella va a vivir. Al leer estas palabras, John Lake lanzó un ataque espiritual terriblemente furioso sobre el poder de la muerte, reprendiéndola con firmeza en el nombre de Jesús. En menos de una hora, su hermana revivió totalmente.
y 5 días más tarde disfrutaba de la cena familiar de Navidad. Pero eso había sido entonces. Ahora su amada esposa estaba muriendo y su estado empeoraba cada vez más. El 28 de abril de 1898, cuando parecía que Jenny estaba llegando a sus últimos momentos, un ministro amigo animó a Lake a entregarle a su esposa la voluntad de Dios y aceptar la muerte. Sus palabras cayeron como un terrible peso sobre John Lake y este se puso tenso, resistiéndose a tal noticia. Aún así, la realidad de la muerte de su esposa parecía inminente. Completamente desesperado, John Lake arrojó la Biblia contra la chimenea. Y cuando esa Biblia cayó, esta se abrió en el libro de Hechos capítulo 10. Mientras John Lake se acercaba para levantar su Biblia, sus ojos cayeron sobre el versículo 38 que dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Estas poderosas palabras resonaron en sus pensamientos, oprimidos por el diablo. Esto significa que Dios no era el autor de la enfermedad de su esposa, ni de cualquier enfermedad. Y si John Lake era un hijo de Dios por medio de Jesucristo, entonces Dios estaba con él, así como había estado con Jesucristo. Ahora estaba convencido de que era el diablo quien causaba la enfermedad de su esposa. Era el diablo quien rodeaba a la madre de sus hijos. Era el diablo quien estaba destruyendo esa vida. Entonces John Lake buscó Lucas 13:16 y leyó: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería desatar de esta ligadura? Ahora comprendía que no solo Satanás era autor de la enfermedad y la muerte, sino que Jesucristo, por medio de él, podría dar libertad y sanidad a los afligidos. Utilizándolo a él, Cristo podría conquistar las puertas de la muerte. No había dudas en su mente de que Jesús había muerto por la sanidad de su esposa, así como había muerto por sus pecados, y decidió que nada, absolutamente nada, podría robarle ese regalo a su esposa. Con una osadía que solo el Espíritu Santo podía haber producido, John Lake decidió permitir que fuera Dios y no Satanás quien tuviera la última palabra. Entonces marchó al dormitorio y declaró a lo invisible y lo visible que su esposa sería sanada exactamente a las 9:30 de la mañana de ese día. Luego se puso en contacto con John Alexander Dowie para informarle lo que Dios iba a hacer a la hora señalada. Cuando llegaron las 9:30, John Lake se arrodilló junto a su preciosa esposa y clamó al Dios vivo. Cuando lo hizo, el poder de Dios vino sobre Jenny y atravesó su cuerpo de la cabeza a los pies. Su parálisis desapareció, el latido de su corazón se volvió normal, la tos se calmó, cesó, se apagó, la respiración y la temperatura se normalizaron inmediatamente. Al principio John Lake escuchó un débil sonido proveniente de los labios de su esposa, pero momentos después ella gritó: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Estoy sanada!, asustándolo terriblemente porque hacía años que no oía tal fuerza en la voz de su esposa. Entonces Jenny arrojó las mantas con que se cubría en la cama y se puso de pie y comenzó a gritar: ¡Estoy sana! Esa gozosa mujer comenzó a alabar a Dios y ella y su esposo John adoraron a Dios. Después de esto fue indescriptible. Al final se cuenta la historia de la sanidad de Jenny, que se convirtió en una noticia en todo el país, inspirando a muchos a recorrer grandes distancias para visitar el hogar de los Lake. Los periódicos habían provocado la curiosidad en la nación y todos se vieron conmovidos, pero al mismo tiempo comenzaron a viajar de muchos lugares para ir a la casa de ellos y pedir oración. A partir de ese momento, este ministerio comenzó a levantarse. Pero esta historia te la contaré el día de mañana, cómo Dios utilizó a este hombre para traer sanidad y libertad a los oprimidos por el diablo, en el nombre de Jesús. Mientras tanto, yo te dejo con esta canción
para que tomes un momento de adoración y comiences a declararte sano, sana y libre de cualquier azote y de cualquier opresión que el enemigo, Satanás, quiera hacer en contra tuya. Declara la palabra de Dios y ora con fe, creyendo en que el milagro de resurrección de Jesucristo y que lo que Él hizo en la cruz del Calvario no solamente llevó tus pecados y los míos, sino que también llevó nuestras enfermedades. Que Dios te bendiga. ¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. ¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en la adversidad veo tu fidelidad.
ya. Y no nos vamos, porque en tus brazos estamos confiados. Bajo tus alas estamos guardados. Estamos guardados. Estamos tan guardados que nada, ni ángeles, ni principado, ni ninguna otra cosa podrá separarnos del amor de Dios. Nada me separará, nada me moverá, nada me moverá. ¿Saben por qué? En el altar le he conocido, en el altar me quedo, porque ese es mi lugar favorito, mi lugar favorito, en los brazos de papá, en los brazos de papá. En el altar te conocí y en el altar me quedo. En el altar te conocí y en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí y en el altar me quedo. En el altar te conocí y en el altar me quedo. Pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí y en el altar me quedo. En el altar te conocí y en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí y en el altar me quedo. En el altar te conocí y en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito Son los brazos de papá. es que nadie me va a mover de aquí. Es que nadie me va a mover de aquí. Nadie me va a mover de aquí. Nadie me moverá de este lugar, porque aquí fue que conocí a papá. Aquí fue que conocí al Rey de Reyes. Aquí fueron pasados mis primeros paños, mis primeras